Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias primeramente al Señor por su amor, por su fidelidad, ¿cierto? Que podemos ver cada día, ¿cierto? Reflejado en nuestras vidas. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el devocional de tiempo con Dios para el día de hoy. Y este se encuentra en el libro de Éxodos, en el capítulo 16, desde el versículo 11 al 20. ¿Ya? Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así: He oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da como alimento. Y esta es la orden que ha dado el Señor: recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer, y según el número de personas que haya en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más y otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Luego Moisés les dijo: nadie debe dejar nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día, pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Amén. Amén. Entonces seguimos, ¿cierto?, en el estudio de la palabra del libro de Éxodo. Y este devocional se titula Fidelidad en la provisión. Y si nos ponemos un poquito en contexto, porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, vemos cómo el Señor, ¿cierto?, como Dios provee alimento al pueblo de Israel, que ya se encontraba en el desierto. Pero para ponernos un poco en contexto de dónde viene, ¿cierto?, esta palabra, debemos, ¿cierto?, entender que el pueblo de Israel ya había visto el poder, ¿cierto?, manifestado de Dios a través de muchos milagros y señales que primeramente él había hecho, ¿cierto?, cuando ellos aún estaban en esclavitud en Egipto, cuando Dios les promete, ¿cierto?, que les va a sacar de allí, que les va a librar de la esclavitud y que los va a llevar hacia la tierra prometida, aquella tierra que él había prometido a sus antepasados. Y vemos cómo el poder de Dios se refleja, ¿cierto?, en cada una, por ejemplo, en cada una de las señales, ¿cierto?, que se manifestaron en Egipto cuando el faraón tenía, ¿cierto?, el corazón endurecido y no quería dejar ir al pueblo. El pueblo de Israel fue testigo de todo lo que Dios había hecho. De la misma manera, ¿cierto?, fueron testigos, ¿cierto?, de cómo Dios los salvó y los libró de la persecución del ejército egipcio, cuando ellos ya habían salido, ¿cierto?, ya habían sido de alguna manera, el faraón había permitido, ¿cierto?, que ellos ya marchasen hacia su libertad. Y sabemos, ¿cierto?, porque conocemos muy bien la palabra y es una historia muy conocida, que el Señor, ¿cierto?, que Dios manifestó su poder, ¿cierto?, abriendo el mar rojo y permitiendo que el pueblo cruzase por tierra seca, y cómo luego el ejército de los egipcios que los venía persiguiendo, todos ellos se ahogaron, ¿cierto?, en el agua. Y si seguimos recordando, también cuando el pueblo estaba sediento, ¿cierto?, y encuentran, ¿cierto?, esta fuente de agua amarga, Dios, a través de su poder, ¿cierto?, manifestado, transforma esa agua amarga en agua dulce para que ellos pudiesen saciar su sed.
El pueblo de Israel, aunque hace poco había salido de Egipto, ya en este momento en que ocurren estos hechos llevaban poco tiempo de camino, ya habían sido testigos del gran poder que tenía Dios. Sin embargo, al poco andar, ¿cierto? Cuando ya habían sido sacados de aquel lugar que aun cuando fuese un lugar de esclavitud, era el lugar conocido, el lugar donde ellos se sentían, ¿cierto? Quizás protegidos, ¿cierto? Ese lugar donde yo me siento cómodo. Al poco tiempo de caminar, ¿cierto? Ellos comienzan a murmurar en contra del Señor. Comienzan, ¿cierto?, a maldecir porque Él los había sacado, ¿cierto?, de Egipto. Aun cuando ellos eran esclavos, decían, no nos faltaba la comida, no nos faltaba quizás el techo, el agua que beber. Sin embargo, mira cómo estamos ahora, ¿cierto? Hemos sido condenados a la muerte. Ya habían olvidado, pareciera, todo lo que Dios había hecho, y su confianza ya no estaba puesta en el Señor, sino que estaba puesta en las circunstancias, en el lugar donde estaban. Ellos no estaban viendo, ¿cierto?, a Dios y creyendo en su promesa, cuando Dios les decía, vamos, caminen confiados hacia la tierra prometida. Ellos estaban mirando las circunstancias. Y es así, ¿cierto?, como vemos a través de esta palabra, que el pueblo de Israel, en el fondo su boca se llenaba de quejas hacia Dios. Y eso me llevaba a meditar un poco en nuestras propias vidas, porque muchas veces, ¿cierto?, ocurre que fácilmente juzgamos a Israel cuando estudiamos esto. Yo recuerdo cuando estudiábamos en el discipulado, cuando estábamos en la iglesia los días miércoles, muchas veces hablábamos estos temas y era muy fácil que todos empezáramos a decir, pero ¿cómo no creían si ellos veían esto? Dios se había manifestado de tal o cual forma. Sin embargo, nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. Dios ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Yo creo que no hay nadie, ninguno de ustedes que pueda decir, ¿cierto?, que no tiene ningún testimonio de cómo la gloria de Dios o cómo el poder de Dios se ha manifestado en sus vidas. Sin embargo, muchas veces, ¿cierto?, cuando las cosas ya no van tan bien, cuando las cosas no están resultando como yo espero, cuando las cosas se están tardando más de lo que yo quiero, entonces es muy fácil comenzar a quitar los ojos de Dios, comenzar a quitar los ojos de sus promesas y comenzar a mirar mi realidad, comenzar a mirar mi capacidad, ¿cierto? Y dejar de creer que en Dios todo es posible. Y es ahí, ¿cierto?, cuando nuestro corazón, que es engañoso, nos enseña la Biblia, refiriéndose a nuestras emociones, nos empiezan a traicionar. Y nuestra boca, que debe estar siempre llena de alabanza hacia el Señor, comienza a llenarse de queja. Entonces vemos cómo Dios, pese a todo esto, pese a la murmuración del pueblo, Él pone atención, pone oído a lo que el pueblo estaba pidiendo. Y a pesar, ¿cierto?, de que ellos no estaban en lo correcto, porque lo correcto hubiese sido, ¿cierto?, que ellos hubiesen puesto su confianza en el Señor, aún así el Señor les da respuesta. Y esto los hace primeramente para que ellos le puedan conocer como este Dios Padre amoroso, ¿cierto?, que provee, que suple las necesidades y que está atento a lo que yo necesito. Y Él quiere darme lo mejor, ¿cierto?, para mi vida. Y también lo hace porque Él quiere enseñarles. Vemos, ¿cierto?, como Él, ¿cierto?, extiende su mano a favor de ellos, proveyendo. Se muestra como este Dios proveedor, proveyéndoles lo que ellos anhelaban. Ellos querían comer carne y Dios, ¿cierto?, manda estas codornices por la tarde para que ellos pudiesen, ¿cierto?, saciar esa necesidad y ese deseo que ellos tenían de comer carne. Y vemos también como en la mañana Él comienza a enviar este maná, este pan que venía del cielo, esta provisión directa de Dios, ¿cierto?, a las mesas, ¿cierto?, de la familia de Israel. Entonces vemos como junto con la gracia, ¿cierto?, con esta gracia inmerecida que podemos aprender de esta porción de la palabra,
También podemos ver a este Dios proveedor que va a suplir mis necesidades, aun cuando muchas veces mi boca esté llena de queja, esté llena de muchas veces insatisfacción y no esté llena de lo que Dios espera de mí, que son palabras de gratitud, de fe y confianza en que Dios hará conforme a sus promesas en mi vida. Pero aún así, muchas veces, aunque estamos equivocados, el Señor extiende su mano de amor y de provisión hacia nuestras vidas. Y también a través de esta palabra, a través de este maná, este pan que venía del cielo directamente de Dios a nuestras mesas, ¿cierto? Podemos aprender la dependencia. Vemos cómo Dios les pide que solo recojan la porción diaria. Y eso tiene que ver con realmente aprender a depender del Señor y a entender que cada día Él extenderá su mano y proveerá y saciará todas mis necesidades, porque Él las conoce, incluso mejor que yo. Qué hermoso, ¿cierto? Es entender, ver, ¿cierto? Conocer a este Dios, ¿cierto? Amoroso, a este Dios misericordioso. Qué lindo, ¿cierto? Ver cómo Dios, ¿cierto? Tiene esta gracia inmensa hacia nuestras vidas. Entonces vemos a través de esta palabra que Dios hoy nos invita a poder examinarnos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay queja? ¿Hay más queja en vez de que haya gratitud y alabanza a Dios? ¿Qué hay más en mi corazón? ¿Hay incredulidad en vez de que esté lleno de fe en el Señor y en sus promesas? ¿Hay más autosuficiencia en mi corazón que verdadera confianza y dependencia en el Señor? Hoy es el día en que debemos examinarnos y si realmente vemos que hay queja, autosuficiencia, incredulidad en nosotros, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo, ¿cierto?, de confesar esto delante del Señor y pedirle que Él nos ayude. Que Él nos ayude, ¿cierto?, a poder aprender a depender de Él, aprender a confiar en Él, a poner, ¿cierto?, mis expectativas, mis esperanzas, mis sueños en sus manos, entendiendo que Él hará lo mejor para mi vida y en el tiempo perfecto. Tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ama con un amor eterno, con un amor perfecto. Y en Él vemos cómo abunda esta gracia que extiende cada día hacia cada una de nuestras vidas, así como lo hizo hacia el pueblo de Israel, proveyéndoles aun cuando ellos no lo merecían. De la misma manera nos hace con nosotros cada día. Démosle gracias al Señor por esa gracia, pero no abusemos de ella. Siempre entendamos que todo lo que recibimos de Él muchas veces no lo merecemos, porque obramos muchas veces como lo hizo el pueblo de Israel. Qué hermosa gracia, qué gloriosa gracia que abunda en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la necesidad. En medio de nuestra debilidad, cuando no somos capaces de ver con claridad al Señor, aún en medio de a lo mejor de la queja, el Señor extiende su amor, su gracia, su provisión, su sustento a nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Padre, te damos gracias por tu palabra. Y primeramente, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por todas las ocasiones, Señor, en que debería nuestra boca estar llena de alabanza y gratitud hacia ti, y más bien está llena de quejas, de críticas, de murmuración hacia ti. Perdónanos, Señor, porque en nuestra incapacidad de entender las cosas, en nuestra incapacidad de esperar en ti, muchas veces, Señor, comenzamos, Señor, a decaer y nuestro corazón se empieza a llenar de aquello que nos separa de ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en fe, convicción y confianza en que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustento, que todo lo que necesitamos proviene de ti y que todo llegará en el tiempo perfecto. Ayúdanos a aprender a esperar en ti.
Ayúdanos también, Señor, a darnos cuenta en aquellos momentos, Señor, en que estamos pidiendo de manera ingrata delante de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, en aquellos momentos en que pareciera que olvidáramos todo lo que has hecho por nosotros. Recuérdanos tú cada cosa milagrosa que hemos vivido en tu presencia, en este caminar junto a ti. Padre, hoy queremos llenar nuestras bocas de alabanza y de gratitud. Reconocer, Señor, que si hasta aquí hemos llegado ha sido por tu gracia, ha sido por tu misericordia, ha sido por tu amor, ha sido por tu fidelidad. Que si hasta aquí, Señor, podemos respirar, podemos caminar, nuestras familias están con bien, tenemos un techo sobre nuestras cabezas, nada falta en nuestras mesas, es por tu misericordia y es por tu amor. Y es por eso que hoy nos unimos en oración y te damos gracias y reconocemos, Señor, que todo lo que hemos logrado, que todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.